Aquí en Alemania, tras las históricas inundaciones que arrasaron la región del Eifel dejando decenas de muertos, unas inundaciones que ya se consideran la más grave catástrofe natural sufrida aquí desde la Segunda Guerra Mundial, pues ahora en Alemania políticos como la ministra de Medio Ambiente ya no hablan de cómo frenar el cambio climático, sino de cómo hacerle frente. Aprender a adaptarse parece la opción más realista en un mundo en donde por doquier se suceden los fenómenos meteorológicos extremos, fenómenos insólitos hasta ahora. En las zonas arrasadas por el agua aquí en Alemania nunca antes, desde que hay registros, se habían medido los 200 litros por metro cuadrado que cayeron allí en 2 días. En Canadá también, nunca antes los termómetros habían marcado más de 50 grados centígrados, como ocurrió a comienzos del verano en la Columbia Británica, causando también devastación y decenas de muertes. Aunque el cambio climático ya fuera irreversible, como sostienen algunos expertos, forma parte de nuestra naturaleza idear estrategias para superar los problemas de cada época. El problema clave ahora es que, a pesar de las evidencias, aún son pocos los gobiernos dispuestos a aceptar grandes cambios para preservar el medio ambiente. Un ejemplo son los esfuerzos para convertir el daño deliberado al medio ambiente en un delito internacional. Pero por ahora son esfuerzos respaldados aún por pocos países y Alemania no es uno de esos países. ¿Debería castigarse esto de igual forma que un crimen de guerra? Cada vez son más los activistas, abogados y líderes políticos que responden sí. Quieren convertir el ecocidio, es decir, la destrucción ambiental intencionada de un territorio, en un delito internacional. Si equiparamos los graves daños a la naturaleza con los ataques contra las personas o la propiedad, afirmamos que son igual de dañinos, no solo legalmente, sino también desde el punto de vista moral, que los daños severos causados al medio ambiente. Ahora casi toda la legislación para preservar el medio ambiente funciona así. Cuando el daño ya está hecho, se exige a las compañías o a los gobiernos que compensen el mal causado con el pago de indemnizaciones. Quienes abogan por tipificar el ecocidio como delito internacional quieren pasar de la regulación a la persecución penal. Si los responsables de la toma de decisiones son conscientes de que su libertad personal podría estar amenazada si la decisión que toman o si el proyecto que llevan adelante tiene el potencial de destruir seriamente la naturaleza, eso podría hacerlos más cautos. El concepto de ecocidio no es nuevo. En 1972, Olof Palme, entonces primer ministro de Suecia, fue el primero en utilizarlo ante Naciones Unidas al responsabilizar a Estados Unidos de ecocidio por su uso del agente naranja durante la guerra de Vietnam. Este herbicida causó una severa destrucción del medio ambiente y malformaciones y discapacidades en millones de personas. Olof Palme se adelantó a su tiempo. Ahora, con una crisis climática que se agrava, y también con protestas internacionales que exigen respuestas más rápidas y contundentes, cobran también más fuerza las demandas de convertir al ecocidio en un crimen internacional. En 2019, el pequeño estado isleño de Vanuatu fue el primer país que llevó este asunto a la Corte Penal Internacional. Una enmienda del Estatuto de Roma podría tipificar como delito los actos equivalentes a un ecocidio. Esta pequeña nación del Pacífico se ve muy afectada por la subida de las temperaturas y del nivel del mar derivados del cambio climático. Entretanto, lo que había comenzado siendo un movimiento civil integrado por los activistas en torno a la abogada escocesa Polly Higgins se convirtió en la Fundación Stop Ecocidio, con sede en los Países Bajos, una fundación que ahora es escuchada en las más altas esferas de la política internacional. El Papa le ha dado su apoyo. También el Parlamento Europeo debate sus propuestas. Y lo mismo hacen las cámaras legislativas de varios países. Mandatarios como el presidente francés Emmanuel Macron ya han dado a entender que apoyarían la tipificación del ecocidio como delito internacional. Entonces, ¿significa esto que veremos a las comunidades de la selva amazónica hacerse representar por un abogado y demandar a los madereros ilegales ante la Corte Penal Internacional? ¿O que veremos cómo directores de consorcios responsables de destrucción ambiental son esposados para ser conducidos ante este tribunal? Bueno, aún no. Todavía no se ha llegado a un acuerdo sobre qué acciones deberían conducir a una imputación por ecocidio.
Aún hay que determinar cuál es la magnitud que debería convertir a un delito en crimen internacional. ¿Debería ser una de las condiciones que haya humanos afectados? El cambio climático es el resultado de los millones de actos destructivos que todos cometemos. ¿Cuál debería ser su gravedad para que alguien sea considerado un criminal contra el medio ambiente? ¿Y quién sería el responsable legal de cada ecocidio? Llegar a acuerdos al respecto no es tarea fácil para el equipo internacional de juristas que trabajaron durante 6 meses con la misión de redactar una definición de ecocidio, sostenible desde el punto de vista legal. La formulación de estos juristas fue la siguiente. El ecocidio implica la comisión de actos ilícitos o indiscriminados a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que esos actos causen daños graves y generalizados o daños a largo plazo al medio ambiente. Confío en que un día veremos que el crimen de ecocidio se incorpora al Estatuto de Roma para asegurar la supervivencia de nuestro planeta. Al igual que en caso de genocidio o crímenes de guerra, los estándares para que la Corte Penal Internacional procesara a alguien por ecocidio serían muy altos. Pero convertir el ecocidio en un crimen independiente del sufrimiento humano sería un hito histórico, tanto en el derecho penal internacional como en la lucha contra el cambio climático. En ese caso, si hubiera una destrucción ambiental masiva, eso ya sería de por sí un crimen, un ecocidio, sin necesidad de vincularlo a necesidades humanas. Algunos países europeos como Suecia ya han manifestado su disposición a aceptar esa definición. Eso es crucial para la campaña porque solo los estados que forman parte de la Corte Penal Internacional pueden proponer enmiendas a su carta, conocida como Estatuto de Roma. Dicho estatuto exige una mayoría de 2/3 para aprobar las enmiendas. Pero incluso en el escenario más optimista conseguir ese apoyo podría llevar años. Además, algunos expertos en justicia medioambiental siguen advirtiendo de que al final el ecocidio podría convertirse en un mecanismo disuasorio menos eficaz de lo esperado. Eso no frenará el ecocidio. Lo que necesitamos es un cambio de sistema. Necesitamos cambios revolucionarios sustanciales en nuestra forma de vivir y de relacionarnos con la naturaleza. También necesitamos cambios en los poderes que damos a las empresas. Ahora nuestros sistemas se basan en la destrucción del medio ambiente, así que criminalizar a algunas personas no cambiará eso. Hoy la idea de procesar a los acusados de ecocidio puede parecer una quimera, pero ese es precisamente el cambio de mentalidad que pronto podría resultar imprescindible. Los científicos advierten de que estamos llegando a un punto de inflexión irreversible y el tiempo para evitar la catástrofe se nos acaba. Quienes abogan por tipificar el ecocidio afirman que su objetivo es tanto aplicar mecanismos legales de disuasión como fomentar la responsabilidad ciudadana para conseguir cambios reales y duraderos. Hacen falta más avances de Alemania, Europa y el mundo para reforzar la lucha contra el cambio climático. Es lo que afirmaba tras las últimas inundaciones en Alemania el candidato a la Cancillería, que reemplaza a Angela Merkel al frente de los conservadores para las elecciones generales de septiembre. Armin Laschet, célebre por unos vaivenes repentinos que parecen destinados a agradar a los votantes, olvidaba quizá por un momento que hasta ahora la protección del clima solo le interesaba si la eliminación de los combustibles fósiles de la producción energética industrial no implicaba desventajas para la competitividad. Es de esperar que el gobierno alemán y el resto de los gobiernos del planeta empiecen a valorar la competitividad más a largo plazo. Un mundo con poblaciones arrasadas y con cada vez más desplazados por temperaturas al alza que superan un récord tras otro, con inundaciones cada vez más frecuentes y devastadoras e incendios provocados o causados por las sequías derivadas del calentamiento, seguro que ese mundo no será competitivo, ni siquiera será habitable.